Listo, niños, ¿ya están de regreso? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a continuar con esta última recta del día de hoy. Entonces, el tema que estamos analizando, para aquellos que se hayan perdido, son los nuevos objetos de estudio de nuestra criminología moderna, de la criminología en nuestros días, y estamos estudiando en este momento a la reacción social institucional. Vamos a analizar autor, la opinión de autor, que refiere justamente a este tema de la reacción social institucional, que se llama Philip Roberts. Se los escribo en el chat, como siempre. Philip Roberts. Philip Roberts. Este señor, Philip Roberts, hace también un análisis al sistema penal y a las instituciones referentes al sistema penal, todas las instituciones eh, y todas las autoridades que se involucran justamente con el sistema penal, desde el policía hasta el Ministerio Público, también hablamos de los jueces, y Philip Roberts dice que el sistema penal actual está en crisis justamente y lo tacha de retardado e ineficaz. Que nuestro sistema penal actual, refiere Philip Roberts, que nuestro sistema penal actual tiene una crisis muy seria justamente porque es retardado e ineficaz al momento de propiciar una solución adecuada cuando se le plantea un problema. En pocas palabras, dice Philip Roberts que nuestras instituciones se tardan demasiado y como se tardan demasiado no nos sirven. Justamente los tiempos son lo que nos desfavorece. Al desfavorecernos, pues prácticamente esta crisis que tiene nuestro sistema penal actual nos propicia una incertidumbre a todos como gobernados, porque pues no estamos solucionando de fondo el problema. ¿De qué me sirve hacer del conocimiento de la autoridad algún hecho posiblemente delictivo si eso se debe de atender en el momento y no se atiende en el momento? Cuando ustedes acuden con un policía de investigación o con un policía en la calle en términos generales, ¿cómo los atiende? ¿En serio? ¿Y para dónde se fue, joven? ¿Y si se fue a la derecha o a la izquierda? ¿Y cómo era? ¿En serio le hizo eso? ¿A poco? Pues señor, muévase, haga algo. El Ministerio Público, ¿cuánto se tarda, lo que platicábamos hace un momento, en integrar una carpeta de investigación? Entonces este señor le achaca exclusivamente la ineficacia a nuestro sistema penal y a todas las instituciones en él inmiscuido, justamente por los tiempos. Es ineficaz y no sirve porque se tarda demasiado en solucionar un problema adecuado. ¿Ok? Y bueno, pues desde el punto de vista también de Phil Roberts, se menciona que el primer filtro o la primera persona a la cual podemos acudir para pedir auxilio tendría que ser los órganos o las instituciones policiales. ¿Ok? Nosotros tenemos que iniciar todo nuestra atención por parte del Estado como víctimas, desde que le pedimos la atención o el apoyo a un policía hasta finalizar con la sentencia de un juez penal. ¿Cómo empieza nuestra atención como víctimas por parte del Estado? Pues desde la policía, desde los guardianes de la justicia, desde ahí empieza. Los policías en verdad proceden de la manera adecuada, tienen la capacidad y el conocimiento adecuado para darnos el apoyo que requerimos como víctimas u ofendidos? La respuesta es no. Y justamente eso es lo que critica Philip Roberts. ¿Ok? Y hay otro autor justamente que continúa con estas posturas de Philip Roberts, que se llama Emilio Viano. Emilio Viano. Emilio Viano. Emilio Viano continúa aportando a la conversación y dice Emilio Viano que la policía justamente es la primera institución en nuestro estado que se encuentra en conflicto. Si hay que analizar algún órgano burocrático o algún órgano del estado que haya que atender de manera inmediata, dice Emilio Viano, pues lo primero que tenemos que atender es la policía. La policía es la primera institución que está en conflicto, pues porque no tienen la educación ni la preparación adecuada. ¿Cuánto tiempo dura una carrera para que una persona pueda llegar a ser un agente o un policía? ¿Qué necesitas hacer? Les dan antecedentes de criminología, les dan estructuras o bases jurídicas,
les dan bases de ética, tienen una preparación física adecuada, saben nadar, saben correr, son ágiles, no son ágiles, saben utilizar armas de fuego, no saben utilizar armas de fuego, tienen la edad suficiente para defendernos, no tienen la edad suficiente, cuentan con los elementos necesarios para hacer frente a un criminal, porque bueno, vemos a nosotros en nuestro México maravilloso, vemos que mandan a los granaderos y con sus escudos y sus macanas, de repente los mandan a algunos operativos que pudieran llegar a ser complicados y que justamente tal vez necesitarían utilizar otro tipo de implementos o de armas para hacer frente al fenómeno. Cuando atacan algún sector de narcotráfico, cuando atacan algún órgano de delincuencia organizada, cuentan de veras con la preparación y con la inteligencia. Además, esa es otra crítica que también es Emilio Viano. Justamente esta preparación en cuanto a la inteligencia, y no me refiero a si son tontos o si son listos, me refiero a los mecanismos y a la logística que llevan ellos a cabo para atender de manera inmediata un fenómeno delictivo. Si ustedes escuchan de algún departamento de inteligencia, se refiere a los mecanismos, a la manera, a la logística, a la planeación que tienen estas instituciones para atender de manera concreta un fenómeno delictivo. ¿Qué estructura, tratándose de inteligencia, qué estructura se utilizó, qué técnica de inteligencia se utilizó, qué planificación tenían al momento de querer detener al hijo del Chapo Guzmán? ¿Ustedes creen que era la adecuada? ¿Qué pasó en ese momento? Pues las cosas evidentemente se salieron de las manos. Y eso es porque no teníamos la preparación adecuada como policías o como organismos propios que se dedican a resguardar esta seguridad. Entonces, como no hubo una preparación adecuada, pues solamente se optó por tomar una alternativa que ustedes ya saben qué fue. ¿Tienen alguna duda de esto que platicaba Philip Roberts y Emilio Viano? Bueno, vamos a platicar de otro autor. Se llama, o se llamaba, Berl, se los escribo en el chat, Berl Kutinsky. Berl Kutinsky, así se llamaba ese señor, Berl Kutinsky. Y lo que hacía Berl no es nada novedoso tampoco. Él planteaba hacer una serie de encuestas. Él trabajaba con encuestas también. Berl Kuczynski trabajaba con encuestas. ¿Y esas encuestas a qué tendían? Decía Berl Kuczynski que las encuestas que él realizó tenían una finalidad. Y esta finalidad es para medir o cuantificar los resultados de las instituciones. Vamos a trabajar con estadísticas, dice este señor. A ver, desde el punto de vista estadístico, vamos a preguntar a las personas que utilizan esas instituciones o que tienen que apegarse o que tienen que pedir el auxilio a estas instituciones, me refiero al Ministerio Público, me refiero a la policía, me refiero a los jueces. Vamos a trabajar con estadísticas y vamos a cuantificar los resultados que han obtenido estas instituciones, y con base en los resultados que hayan obtenido los policías, los ministerios públicos, los jueces, pues vamos a poder hacer un sano ejercicio. Vamos a entrevistar a civiles, vamos a entrevistar a autoridades, cuántos resultados se han obtenido con base en la labor que has hecho. A ver, Ministerio Público, ¿cuántos delincuentes has detenido este mes? ¿Cuántos por homicidio? ¿Cuántos por cohecho? ¿Cuántos por violación a una orden de amparo? ¿Cuántas personas has detenido por delitos sexuales? ¿Cuántos por delitos patrimoniales? A mí dame estadísticas. A ver, particulares. ¿Cuántos de todos los particulares que voy a entrevistar, a cuántos de ustedes les ha resuelto el Ministerio Público su problema? ¿Cuántos de ustedes han tenido acceso a una sentencia justa y coherente con el problema que le sucedió? Y nos vamos a llevar una sorpresa con este tema, porque hay muchos temas y hay muchas víctimas y muchos ofendidos que no han tenido la respuesta adecuada por parte de las instituciones, o por lo menos eso es lo que se ha trabajado desde el punto de vista estadístico. Vamos a trabajar también desde el punto de vista de Berl Kuczynski en los castigos que se le han impuesto a los delincuentes a través de una sentencia. Se preguntaba mucho este señor, hay que considerar
o podemos considerar severos, justos los castigos que se le atribuyen a los criminales. Hay que considerar muchos factores. ¿Ustedes qué consideran? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí son justos los castigos que se le dan a los delincuentes? ¿O son severos acaso? ¿O no son adecuados al caso concreto? Y hablamos ya de la pena y del castigo. Por ahí les dejé este trabajo el año pasado, ahorita estoy con los otros semestres, referente a las escuelas y a la época de la evolución, o este tema referente a la evolución de las ideas penales. Podemos referir la época de la venganza pública, donde llegábamos al extremo de desenterrar propiamente a los criminales o a los delincuentes. En serio, ya está muerto, de verdad lo vas a desenterrar para volverlo a juzgar y para volverlo a castigar. Tenemos que llegar a ese extremo. ¿Eso sirve socialmente o no sirve? Todas estas preguntas se las hacía justamente Bert Kuczynski. Entonces, por región, este señor empieza a hacer estadísticas para saber si las medidas, si los castigos que se le han aplicado a los delincuentes son justos, son severos, o si no son adecuados al caso concreto. ¿Tienen alguna duda de esto que refiere en sus estudios Bert Kuczynski? Profesor, ¿cuál era la finalidad de los estudios, perdón? Sí, la finalidad que hace en sus estadísticas Bert son dos. La primera es saber cuáles son los resultados que han obtenido las instituciones. Uno, los resultados que se han obtenido a nivel institucional. Los resultados que se han obtenido a nivel institucional. El segundo objeto de sus estudios estadísticos es saber o conocer si los castigos que se imparten a los delincuentes son justos, severos o adecuados. Esa es la segunda finalidad. La primera finalidad es decir cuáles son los resultados que se han obtenido a nivel institucional. Y el segundo objetivo de estos estudios es conocer si los castigos que se imparten a los delincuentes son justos, son severos o son adecuados. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a trabajar con otra autora, con otra criminóloga, que también ya la referimos el semestre pasado, y me estoy refiriendo a Nils Christie. Esta es muy famosa. Nils Christie. Nils Christie también se aboca al estudio de las penas y de las medidas de seguridad aplicadas a los delincuentes. Y esta mujer se hace una pregunta. Cuando hablamos de la imposición de castigos, ella afirma en primera instancia que castigar significa causar un dolor deliberado. Causar un dolor deliberado. Desde el punto de vista de Nils Christie, castigar significa causar un dolor deliberado. Y ella se pregunta si esto es correcto o no. ¿Es correcto causar un dolor deliberado a través de una pena? Esa es la verdadera función de una pena. Para eso existen las penas, para hacer padecer o para provocarle dolor a una persona. Esto es lo que necesita el sistema de justicia penal en México y en el mundo. Entonces, desde el punto de vista de Nils Christie, como están autorizadas las penas, la privación de la libertad es una pena. Eso inflige dolor. Y desde el punto de vista de Nils Christie, cuando aplicamos una pena, lo único que estamos haciendo es legitimar el dolor de las personas, es hacer legal el dolor de las personas. Si una pena lo único que hace es propiciar dolor o causar dolor deliberado, lo que estamos haciendo a través de las leyes y a través de las penalidades es legitimar o autorizar con base en las leyes este dolor deliberado. Entonces, esa es la manera adecuada con la que tenemos que tratar, o es la manera adecuada de tratar a los delincuentes, a las personas que cometen un delito, y si no es, ¿de qué manera podemos controlar a las instituciones? ¿Cómo podemos controlar también a la policía? ¿De qué manera el Estado puede tener un control de la policía para tratar de propiciar una seguridad jurídica a las personas que
vivimos en ese territorio llamado México. Esto es lo que comenta Nils Christie, se enfoca mucho en el tema de la penalidad, en el tema del dolor. ¿Ustedes qué opinan ahora con una visión un poquito más amplia de este conocimiento? ¿Ustedes creen que a la persona que comete un delito se le debe de causar o de propiciar dolor? ¿Ustedes, para empezar, piensan que la pena la podemos asociar con el dolor, como dice Nils Christie? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo digo que no, porque como que se estaría regresando a lo que éramos antes. Sí. Y yo te pregunto, Ariadna, para ti, imponerle una pena a un delincuente significa causarle un dolor a un delincuente? No, porque supuestamente, bueno, la finalidad es pues interesarlo, por así decirlo, para ver en qué está fallando él y la sociedad para que se eviten estos castigos, ¿no? Dios no lo quiera, pero imagínate que te metieran a ti en la cárcel. ¿Te dolería ese hecho? ¿Le dolería a tus Mm, familiares? yo digo que a mis familiares sí, pero a uno como persona, bueno, dependiendo el Sí, delito claro. cometido, a lo mejor como que a ese momento pues no lo ve así, ¿no? Pues uno lo vea, pues me metieron a la cárcel y aquí pues tengo una cama, tengo techo y comida. Es una vida de sufrimiento, no extrañarías a tus personas, no extrañarías a tus papás, no extrañarías tu escuela, tu camita, tu comida, no extrañarías convivir, no extrañarías todo esto. Y extrañaría a mis perros. A tus perros, exactamente. Este caminar por el parque todas las noches, qué sé yo, escuchar tu música en tu recámara, ver tus programas favoritos, eso es infligir dolor desde el punto de vista de Nils Christie. No necesariamente tiene que ser un dolor físico, puede ser un dolor mental, un dolor psicológico. Y eso es lo que dice Nils Christie, que estamos legitimando el dolor. ¿Es correcto que hagamos eso? O sea, sí tenemos que castigar al delincuente a través del dolor físico, no físico, pero sí a lo mejor psicoemocional. ¿Qué opinan? Sí, ¿Por pues qué sí? viéndolo así, entonces yo digo que sí, ¿no? Bueno, pues puede ser que sí. ¿Están de acuerdo con la pena de muerte, por ejemplo? ¿Están de acuerdo en propiciarle un dolor deliberado a una persona hasta que muera? Yo sí y no. ¿Por qué no? A ver, Leti, ¿por qué no? En una parte sí, porque sería como un castigo como para que las demás personas no cometan un delito y no porque sería un castigo muy rápido, una, una, sí, un castigo muy rápido, algo que no haya terminado de pagar el crimen que haya cometido. ¿Tú, Leti, qué opinas? Gracias, Lidia. ¿Tú, Leti? Ah, yo digo que sí, porque estarías castigándolo de la peor forma, depende del delito que se haya cometido. Por ejemplo, yo siempre he pensado en la pena de muerte a alguien que viola a los niños pequeños, a las niñas chiquitas. Entonces sería un castigo justo para mí. ¿Ok? Entonces tú sí estarías de acuerdo con legitimar el dolor como castigo. Sí, depende de, como dije, como depende de que De haya cada sido caso, claro. el crimen. ¿Ok? A un ladrón, Sí. ¿cómo lo castigarías? Ah, pues nada más meterlo a la cárcel y darle una sentencia justa. A un estafador. La misma forma. Ok, ok, interesante. Ahora, por lo que escuché, por ejemplo, Lidia, ¿tú legitimarías a la tortura como castigo penal? Profe, le iba a decir que agarrara latigazos a todos los delincuentes. Pues eso, a eso voy justamente. Entonces nos estamos regresando a la época de la venganza pública. ¿Se dan cuenta? Digo, puede ser, ¿no? Cada quien tiene un punto de vista, está bien o mal, no, no está bien ni mal, cada quien tiene su punto de vista, pero ¿alguno, aparte de Lidia, está de acuerdo en infligir dolor, torturar a los delincuentes para que aprendan su castigo? Pues yo digo que sí, sí, profesor, porque bueno, luego hay penas que dicen, no,
130 y tantos años en cárcel, o sea, una persona por empezar no vive 130 y tantos años. Claro. Entonces así también se evitaría pues la sobrepoblación en los reclusorios, ya se daría como que una lección, ¿no? Yo digo que sí, dependiendo del castigo, el delito cometido y también pues ver cuántos años se les da, porque como le digo, no, nadie va a cumplir una sentencia de 130 y tantos años, aún así sea por buena conducta, tengo entendido que no les restan muchos años. No sé si ustedes tienen conocimiento de algún caso que hay por ahí documentado de personas que han sobrevivido a la silla eléctrica. ¿Sí? Hay personas que han sobrevivido a la silla eléctrica. ¿Y ustedes qué opinan? En ese caso, ¿hay que volverlos a subir a la silla eléctrica o hay que dejarlos libres? Pues ya cumplieron su condena, sobrevivieron a la silla eléctrica. ¿Qué opinan? Yo digo, bueno, la silla eléctrica se me hace algo muy severo, yo lo diría así como la eutanasia, algo ¿Cámara así. de gases o la inyección letal? Sí, lo que tú dices creo que es la inyección letal, porque también la cámara de gases es una cosa. Profe, yo diría que esos que a los que no se murieron en la silla eléctrica ya no deberían como que de volver a pasar por eso, ¿no? Porque pues ya cumplieron como que el objetivo que era pasar por la silla eléctrica, independientemente de si se murieron o no. Entonces, tú estás totalmente a favor de infligir dolor para castigar, y no está mal ni bien, entiendo el concepto. No, está Profe, bien, digo, cada quien tiene un punto de vista. Nada más que tienen aquí un problema, para los que dijeron que sí, tienen un grave problema contra lo que van a tener que lidiar toda su carrera profesional. Y no lo digo de broma, porque sí es algo que está pasando y es grave en el propio sistema penal acusatorio, porque además se le dan una serie de facilidades a los delincuentes que les encargo. Y me estoy refiriendo al tema de los derechos humanos. ¿Cómo le van a hacer contra eso? Porque, pues evidentemente eso es violatorio de derechos humanos. ¿Cómo van a lidiar con eso? Bueno, es que ahorita tal vez, maestro, lo decimos así como que bien cruel, pero tal vez así como dice, ya cuando estemos planteados, ahora sí, plantados ahí en el suceso, ya es como que ya lo ves desde otra perspectiva. Sí, sí, ustedes como académicos, porque esos son como criminólogos al final, ¿eh? Son académicos, son doctrinarios, son estudiosos de los temas, pues como dicen, estamos aquí en la mesa para analizarlo y para pensarlo. A ver, lo que dice Bere me interesa, ¿tú no les darías penas o castigos con dolor? ¿Tú cómo los castigarías, Bere? No, profe, yo no podría matar a una persona, en serio, ni tampoco les pondría esas penas. Yo Tú no creo los que vas a matar, los va a matar el Estado. tampoco diría, ay, si a mí me dan a proponer una pena o una medida, no, no sería para matar a alguien, quitarle la vida. Yo digo que está bien que los metan a la cárcel y les den los años dependiendo del delito. ¿Por qué? Porque si algunas veces les dan poquitos años, puede que entiendan. Y digan, no, si estuve mal, ya no lo voy a cometer y se les siga dando un tratamiento adecuado para que ya no lo vuelva a hacer. Otras les dan muchos años, pues está bien porque ya no salen, ya no le hacen daño a nadie. Entonces, pues yo no podría con eso que están diciendo. Ay, hay que matar. Ok, esa es otra postura y está interesante. Estoy escuchando. Profesor, tal vez Sí, si adelante. los delincuentes no vieran a sus familias, sería un castigo, pues ahora sí que tal vez duro, pero a la vez bueno, porque así sentirían la necesidad, yo creo que de querer salir y ver a su familia, de querer hacer las cosas bien. Porque yo pienso que cuando uno comete un delito y está dentro, pues dices, no manches, o sea, ¿en qué momento pues pasó todo esto? O sea, estaba haciendo tal vez no todos, pero la mayoría yo creo que ha de pensar que pues quieren ver a su familia. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, pues no los están dejando muchos Sí, no, ver a su familia. está horrible. Entonces yo creo que eso sería algo que pues ahora sí que cambiaría la perspectiva de las personas y algo que les golpearía mucho en su persona porque dirían, yo creo que dirían, no, pues si quiero a mi familia realmente tengo que cambiar para poder estar con ellos. Yo creo Sí, eso. sí. Aquí dice Azucena, justamente que ahí se da la controversia en cuanto a los derechos humanos. Así es, aquí se da la controversia. Y después del tratamiento, ¿quién asegura que jamás van a volver a cometer? Pues son reincidentes y los tienen que volver a procesar, ya no son primos delincuentes.
Pues desafortunadamente en estos sucesos y en estos casos, los delincuentes ya agarran o ya adquieren una experiencia al momento de delinquir, ya se vuelven profesionales en lo que hacen y entonces ya son nocivos, ya son más nocivos que antes. Lo cierto es que, no todos, evidentemente, pero gran parte de las personas que entran en los reclusorios pues salen ya con ciertas características y con un perfil ya específicamente diseñado para delinquir. Lo que no aprendieron en la escuela de la vida lo aprenden allá adentro. Entonces, todos estos temas que estoy hablando con los criminólogos del futuro son los que ustedes tendrán que analizar. No vayan a olvidar esta perspectiva que está tan en boga en México y en muchos países, que es esto referente a los derechos humanos. Si ustedes van a sustentar alguna teoría referente a la pena o a penas severas o a penas como las que comenta Lidia, como las que comenta Leti, en un momento dado, tienen que buscar por ahí un buen sustento en cuanto a derechos humanos. Les repito, no sé si ustedes se los comenté, hay 3 sistemas jurídicos a nivel mundial, los más importantes. Nosotros estamos en un germano románico, en un país donde suscribimos una serie de tratados que protegen esos derechos fundamentales, pero hay países donde no, hay países que no forman parte de estos tratados y bueno, pues ahí podemos ver algún ejemplo de cómo es que serían las cosas si no castigáramos simplemente con prisión preventiva. Lo cierto es que hay que tener carácter, hay que tener la mano firme para castigar con prisión, con lo que quiera que sea, respetando los derechos. Recuerden que estamos en un país donde por el simple hecho de estar en él, pues tienen derecho a estas prerrogativas, a que se les protejan justamente contra la privación de la vida, y lo dice el propio 22 constitucional, contra penas inusitadas tales como azotes, tales como la tortura. Esas penas, pues por lo menos aquí en México están prohibidas. El día de mañana, pues no lo sé. Como ustedes son los criminólogos y los penalistas del futuro, vamos a ver si eso llega a cambiar. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, alguna duda? Bueno. Y bueno, con esto terminamos otro objeto más de estudio de esta criminología moderna. Vamos a ver otro objeto más, vamos a pasar a otro tema, otro nuevo objeto de estudio de estas tendencias criminológicas, y me estoy refiriendo al costo económico social del delito. El costo económico social del delito. Costo económico social del delito. Eso es otro de los objetos de estudio de estas nuevas tendencias criminológicas. ¿Y a qué se refiere este nuevo costo económico social del delito? Ah, bueno, el nuevo costo económico social del delito no es otra cosa, sino cuánto le cuesta al Estado atender el fenómeno criminal. ¿Cuánto le cuesta al Estado procesar a un criminal? ¿Cuánto le cuesta al Estado tener a esta serie de reos en los centros penitenciarios? ¿Cuánto le cuesta al Estado atender a la víctima o al ofendido? ¿Cuánto le cuesta al Estado hacer esta serie de estadísticas para poder enriquecernos como criminólogos y poder ser mejores día a día? Eso es el costo económico social. ¿Ok? Este costo económico social del delito. Ustedes pagan impuestos, finalmente, aunque no crean, aunque no estén dados de alta en el SAT, todos pagan impuestos. Cuando van a comprar un centro comercial, ustedes están pagando IVA, ustedes están contribuyendo al gasto público. Aunque no estén dados de alta directamente en el SAT, todos lo estamos pagando. Entonces, si lo vamos a pagar, pues que se lleve a cabo de la manera más adecuada. A mí garantízame Estado, porque estoy pagando impuestos, que justamente estas medidas que vas a tomar son eficaces para que no volvamos a incurrir en un tema de inseguridad. Cuesta lo mismo en todas las regiones mantener a un delincuente en el reclusorio, cuesta lo mismo, los sueldos de los ministerios públicos varían por región, varían por estado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Varían los sueldos de región a región tratándose de ministerios públicos, de policías, de jueces? Yo creo que sí. Sí, sí varían por región. ¿Y ustedes están de acuerdo en que varíen estos sueldos? ¿O deberían de tener, todos los policías en México deberían de tener el mismo sueldo? ¿Todos los jueces deberían de tener el mismo sueldo? ¿O si están de acuerdo en que haya una diferencia?
Yo digo que hay diferencias por el estado, por el grado de estudio, ¿no? Unos están más especializados que otros, entonces tienen un poco más de conocimiento. No se le puede pagar lo mismo a una persona que, ejemplo, apenas está empezando y va aprendiendo conforme la marcha, a uno que ya tuvo experiencia. Ok, eso es un punto interesante. Reflexionando en lo que me platicas, digo, para llegar a ser ministerio público, por ejemplo, pues no vas a llegar luego a esa plaza. Tienes que empezar en otro eslabón un poquito más inferior en la cadena. Si llegas al puesto de ministerio público es porque el Estado asume que tienes el conocimiento necesario, aunque ya sabemos que en la realidad ocurren otras circunstancias. Pero bueno, el Estado asume que tiene los conocimientos necesarios cuando llegamos a esa postura, vaya, o a ese nivel. Los jueces, eh, ahí creo que coincido contigo, no es lo mismo un juez de cuenta menor que un juez penal de primera instancia, que un magistrado en materia penal o que un ministro, por ejemplo, un ministro de la Corte. Por supuesto que ahí debe de haber cierta diferencia. Pero, por ejemplo, un ministerio público, aquí en Chihuahua, ¿deberían de ganar lo mismo o hay diferencia en algo? ¿Qué opinan? ¿Por región creen que hay algún tipo de diferencia? A lo mejor en Guanajuato, donde hay más delitos ahorita, o a lo mejor en la Ciudad de México. ¿Creen que un ministerio público de la Ciudad de México debería de ganar que un ministerio público de Oaxaca, por ejemplo? Ahí yo creo que sí, porque pues son instancias de primera mano, ¿no? Bueno, o a lo mejor son el mismo puesto, que es, me imagino, la idea, ¿no? La idea que se quiere transmitir, sí, pues pudiera ser que sí, no tendría por qué haber diferencias, pero las hay, muchachos. Hagan el ejercicio porque es interesante. ¿Cuánto cuesta que un policía detenga a un delincuente en flagrancia? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el salario de un policía? ¿Cuánto cuesta que un policía lo ponga a disposición del Ministerio Público? ¿Cuánto cuesta que ustedes como policías, si es que ahorita no vino Brando, pero cuánto cuesta que ustedes estén arriesgando su vida para poner un delincuente a disposición del MP? Si ganan lo que deben de ganar. Dos, los ministerios públicos ganan lo suficiente como para que nos den la atención que nos dan, o deben de ganar más para que la atención sea mejor, o deben de ganar menos, o es el salario justo. ¿Cuánto gana un juez? Si gana lo adecuado para que procese adecuadamente un delincuente. Ese es el ejercicio que se tiene que hacer en ese tema del costo económico social del delito. Y ahora, para hablar del costo económico social del delito, se tienen que tomar en cuenta algunas ideas también. Tenemos que tomar en consideración, número uno, cuál es el costo de la policía, de los jueces y de las cárceles. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta mantener a la policía, los elementos, tener un cuartel, tenerlos atendidos, darles patrullas, darles los elementos adecuados? ¿Cuánto cuesta que los jueces vayan a una sala de oralidad para llevar a cabo un juicio, para impartir justicia? ¿Cuánto cuesta mantener mensualmente a un reo que esté en un reclusorio? Eso es lo primero. En segundo lugar, sería interesante hacer el ejercicio. ¿Cuál es el costo aproximado por delito? ¿Cuánto cuesta procesar a un defraudador? ¿Cuánto cuesta procesar a un feminicida? ¿Cuánto cuesta procesar a autoridades corruptas? ¿Cuánto cuesta eso? Eso es otro ejercicio que tendría que hacerse. ¿Cuál es el costo, en consecuencia, cuál es el costo aproximado de la criminalidad? ¿Cuánto se gasta el Estado mensualmente, anualmente, en atender el problema de la criminalidad? ¿Cuánto destinan nuestros legisladores para poder atender justamente todos estos problemas de seguridad que son tan importantes? Otro tema que hay que tomar en consideración, ¿cuál es el costo económico y social de la pena? ¿Cuánto cuesta castigar
¿Cuánto cuesta castigar a un delincuente? Si fuéramos un país donde se permitiera la pena de muerte, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta eso de la silla eléctrica? ¿Cuánto cuesta la inyección letal? ¿Cuánto cuesta la cámara de gases? Ahora, no lo somos, pero ¿cuánto cuesta castigar a un delincuente aquí en México? ¿Cuánto cuesta procesarlo para que esté en la cárcel? ¿Cuánto cuesta estar haciendo conciencia en el delincuente para readaptarlo? Y nosotros, como sociedad, ¿cuál es el costo para nosotros? ¿Cuántos impuestos tenemos que pagar para ello? ¿Nos afecta o no nos afecta? Otra cosa que también tenemos que considerar, y esto es muy importante, ¿cuál es el costo social y el daño moral, que vamos a hablar de eso en sesiones subsecuentes, causado a la víctima? Esto es importantísimo. ¿Okay? El daño que se le ocasiona a la víctima tiene que ser atendido. ¿Cuánto nos cuesta eso a nosotros? Daño moral. Un daño en derecho significa pérdida o menoscabo. ¿Qué perdí? Ese es el daño que me ocasionaron. Eso es daño, perder o menoscabar. Y si hablamos de daño moral, es esa afectación a los sentimientos, al honor, al decoro de una persona. ¿Cuánto cuesta tratar y resarcir ese daño si es que es posible? Bueno, jóvenes, estos son los temas que vamos a terminar de aterrizar en la próxima sesión. ¿Alguien tiene alguna duda de la sesión del día de hoy? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos en esta sesión del día de hoy? Profesor, nos quedamos en el costo económico social del delito entonces, ¿verdad? Sí, nos quedamos en el costo económico social del delito. Ya nos falta poquito, pero lo concluimos bien el siguiente fin de semana. ¿Alguien tiene alguna duda? No, maestro. No, profe. Ok, niños. Traten de estudiar más. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias por su atención. Gracias, profesor. Igualmente, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, profesor.